Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. El tema que quiero tratar de hoy para el video son una introducción muy básica como primera parte a lo que es la ciencia del Mustalah al-Hadith. Y la forma en la cual quiero empezar este video es explicando el por qué es importante estudiar Mustalah, qué es el Mustalah y algunos conceptos básicos. Entonces, para empezar, ¿por qué es importante estudiar el Mustalah? Si, por ejemplo, uno que lee los textos de los cristianos, de los judíos, para poner un ejemplo muy clásico de los cristianos, le pregunta a un católico promedio, oye, ¿quién escribió los 4 evangelios que vienen en la Biblia? La Biblia dice que los 4 evangelios fueron escritos por Mateo, por Marcos, por Lucas y por Juan. Sin embargo, cuando uno realmente se pone a estudiar la forma en la cual fue construido el Nuevo Testamento, se da cuenta de que ninguno de esos evangelios fueron escritos por las personas que dicen que fueron escritos. O sea, Marcos no escribió Marcos, Mateo no escribió Mateo, Juan no escribió Juan, etc. Y esto es importante porque primero no solo son 4 evangelios, había muchos otros evangelios. Estaba el evangelio de Tomás, el evangelio de Santiago, el evangelio de Pedro, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que pasaba es que llegaba una persona que tenía una secta de seguidores y trataba de atribuirse la autoridad. Por ejemplo, si llegase alguien, no una persona común y corriente, y dijese, ¿sabes qué? Yo tengo una serie de seguidores dentro del cristianismo y yo les quiero enseñar una determinada doctrina, pero como fulanito de tal no tiene la autoridad para decir esa doctrina, se atribuye esa doctrina a algún apóstol, ya sea Pedro, ya sea Juan, ya sea Tomás, etc. Y esto es un problema porque realmente no solo no sabemos quién escribió los evangelios, sino que tampoco sabemos de dónde sacó la información para escribir esos evangelios. Entonces no podemos estar seguros de que las palabras de Isa alayhi salam que vienen en los evangelios realmente las ha dicho él. Y esto es importante porque eso es un problema teológico muy grande, porque eso quiere decir que algo que puede estar prohibido en la Biblia realmente no lo prohibió Isa alayhi salam, sino que lo prohibió cualquier persona. Y si no sabemos y si no tenemos claro qué cosa es realmente revelación y qué cosa es algo humano, pues entonces no estamos seguros de estar siguiendo lo que Dios reveló a lo que el hombre piensa o cree que es correcto, ¿no? Que obviamente en muchos casos está mal. Ahora, la misma pregunta viene entonces cuando somos musulmanes y decimos, ok, tenemos tantos hadices, tenemos tantos dichos atribuidos al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero ¿quién me garantiza que eso realmente lo dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Es una pregunta totalmente válida y necesaria, porque en efecto cualquier persona podría atribuir algún dicho al profeta sallallahu alaihi wasallam y tratar de cambiar la religión o de poner en ella algún elemento que esa persona cree que es correcto o que simplemente satisface intereses políticos o personales o de lo que sea. Y precisamente para solucionar estos problemas, los musulmanes desarrollamos un sistema de verificación de los hadices que, por ejemplo, ni los cristianos, ni los judíos, ni ninguna otra religión en el mundo tiene, en el cual podemos verificar que los dichos atribuidos al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam son en efecto fueron efectivamente dichos por él, o que por lo menos tenemos un grado de certeza suficiente de que él los dijo. Y esto es la ciencia del Mustalah. El Mustalah es aquella ciencia o aquella rama del conocimiento del Islam que se encarga de analizar los grados del hadiz, los términos técnicos sobre qué hadices son fuertes, qué hadices son débiles, cuáles son inventados y cómo se catalogan, ¿no? De hecho, de una forma como muy sencilla. Ahora, hay 3 tipos de narraciones que quiero explicar en este video acerca de la ciencia del hadiz, la ciencia del Mustalah. Uno es el Khabar. El Khabar es toda narración que ha sido atribuida al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o a alguno de sus compañeros. O sea, es como una forma general de decir de alguna noticia que se le atribuye a alguien. Dentro del Khabar tenemos el Hadith, que es
cualquier narración atribuida al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sin embargo, y esto quiero dejarlo muy claro, no son solo los dichos del profeta sallallahu alaihi wasallam, como mucha gente se puede confundir. Son actos también que se le atribuyen a él, cosas que aprobó, cosas que rechazó, etcétera, como en general noticias acerca del profeta sallallahu alaihi wasallam y aquello que él aprobó, que él dijo, que él mandó, que él recomendó, etcétera. Pero no son solo dichos necesariamente. Y tenemos también el athar, que el athar son igual narraciones, dichos, actos, pero atribuidos a los salaf, a las 3 primeras generaciones de los musulmanes. Entonces, para dejarlo muy claro, tenemos los hadices, tenemos los athar, y todos estos dos están englobados dentro del khabar, que son es como la forma en general de decir una noticia o una transmisión. No quiero alargar mucho el video, entonces eso es lo primero que quiero mencionar ahorita. En un futuro video quiero también explicar los tipos de hadices, porque evidentemente no es que simplemente alguien haya narrado algo, sino que también cuántas personas lo narraron, y dentro de esas clasificaciones está el hadith mutawatir, el ahad, y dentro está el mashur, etcétera, ¿no? Pero creo que eso sería mejor ponerlo en otro video. De momento quería hacer nada más eso, la introducción de por qué es importante el mustalah, que ya vimos que sirve para verificar que las palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sus actos realmente hayan sido dichos o realizados por él. Y también la ciencia del mustalah, que de nuevo es la ciencia que se encarga precisamente de catalogar los hadices por su nivel de certeza. Y también los 3 tipos de narraciones, que ya vimos que son el hadith, el athar, y estos 2 están englobados dentro del khabar. Entonces, continúo con esto en el siguiente video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.